Cuando tú tienes algo en mente muy definido, cualquier cosa que no sea eso que tienes en mente, lo vas a discriminar automáticamente. Pero eso que tienes en mente no existe. Es un ideal y lo ideal solo descansa en el mundo de las ideas, no es real. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. En el episodio anterior, que es el episodio número 5, les comenté que haríamos más de una parte para poder abarcar más de los comentarios que ustedes tuvieron a bien poner en esa publicación, una publicación original de Facebook que vamos a poder retomar en mi página, SIC Antonio Ayala. Y en esa página podrán ver esta publicación a partir de la cual pudimos crear el episodio número 5 que se titula ¿Qué es el amor?, que ya está en mi canal. Esta es la segunda parte. Aquí estamos retomando algunos comentarios distintos a los de la primera que pueden bien redondear el concepto y poder abarcar otras perspectivas que no pudimos abarcar en la primera parte, pero que también son importantísimas y por eso la necesidad de crear una extensión a esta primera parte. Esto desde el abordaje de la psicología incómoda, que es una psicología valiente, es una psicología para el que hace y no para el que le hacen. Hoy en día la psicología pasiva, que es la psicología de la víctima, la psicología del que ha sufrido, está muy de moda y está siendo muy utilizada. Y me veo en la necesidad de poder recrear una psicología con mayor responsabilidad que pueda ser bien apropiada y adoptada por aquellos que nos reconocemos responsables dentro de nuestros vínculos interpersonales y poder tomar una participación activa que nos facilite el autoconocimiento, la introspección y asumir una postura proactiva dentro de la constitución de nuestras relaciones interpersonales que nos permita de alguna forma poder sanearlas, poder reestructurarlas desde esta perspectiva. Por eso la intención de una psicología incómoda. ¿Estamos listos? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Vamos a retomar los comentarios que están en aquella publicación original y siguen siendo parte de esta publicación. Se los comento por si quieren ir a esta publicación y poder releerlos. Todos y cada uno están muy interesantes y hay aportaciones muy valiosas ahí de ustedes mismos. El primer comentario que vamos a retomar es el de Rack DG. Rack, nos haces un comentario bastante amplio y detallado. Agradezco mucho tomarte el tiempo y la dedicación para poder exponernos lo que para ti es el amor. Y de aquí, para términos prácticos, voy a retomar la última parte que es la que quiero de alguna forma resaltar y leo. Dices, Rack, el amor espiritual creo que se acerca a la definición de Fromm. Y retomas, entre comillas, el amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante, le permite ser él mismo, mantener su integridad, cerramos comillas. Aunque también le agregaría que este amor nos une con la divinidad, ese ser espiritual, Dios, universo o como sea que nos acomode llamarle, pero superior al ser carnal, al ser nosotros mismos una expresión física de ella. Te agradezco mucho, Rack, por tu comentario. Aquí retomas a uno de mis autores favoritos, que es Eric Fromm. Y es cierto, la perspectiva que normalmente le hemos dado al amor es la de un amor que nos vuelve vulnerables, un amor que de alguna forma nos expone. Y es por eso, bajo esta concepción, que muchos hemos temido en algún momento amar y estamos huyendo del amor porque estamos queriendo huir de la vulnerabilidad. Si nosotros quitamos ese argumento, esa equivalencia de amor-vulnerabilidad,
vamos a comprenderlo en el análisis más profundo, que el amor no es lo que nos expone o no es lo que nos deja vulnerables. Lo que puede ser vulnerado en la relación interpersonal, y siempre sucede, es el ego. Vamos a considerar el ego como este yo no desarrollado, este yo infantil que demanda, exige y nos expone desde estas necesidades infantiles adeudadas, no resueltas en las relaciones interpersonales. Eso es lo que nos constituye como seres vulnerables. Si nosotros queremos dejar esta vulnerabilidad, necesitamos entonces verdaderamente abandonar este ego, que es este yo infantil con el cual nos relacionamos, y acudir al desarrollo y a la construcción del amor. Entonces, el amor como tal no nos confiere esta vulnerabilidad. El amor nos vuelve prácticamente invulnerables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos todo lo que desarrollamos en nosotros a la hora de relacionarnos amorosamente, vamos a comprender ahí, en el acto mismo, cómo este acto como tal nos va dignificando y va desarrollando esa potencialidad anímica que hay en nosotros y anémica. Este amor, este amor que pretendemos dar al otro, que no es otra cosa más que un amor que regresa a nosotros a través del otro, en su comprensión nos vuelve invulnerables. Si yo comprendo cómo en el acto de amar estoy nutriendo lo que soy, estoy reafirmando lo que soy y al mismo tiempo también confirmando lo que no soy, estoy construyendo en mi personalidad, una personalidad que de alguna forma me capacita y me da adaptabilidad ante mi entorno y me armoniza en la manera de relacionarme con los demás. Entonces, como tal, el amor me vuelve invulnerable cuando no está depositado o no pretende ser depositado en el otro, porque entonces no está esperando nada del otro. Ve al otro como un medio para poder realizarse y expandirse hacia nosotros mismos. Quiero poner un ejemplo para poder redondear esto. Una paciente me comentaba que en alguna ocasión ella tuvo un gesto amoroso con una persona que a ella le atraía, una persona por la que ella había desarrollado afectos importantes. Y esta persona, cuando recibe de ella esta muestra de cariño, de afecto, no valida los sentimientos que ella le expone. Incluso esta persona se burla y la humilla. Entonces, a partir de este acontecimiento, ella se siente severamente vulnerada y decide no volver a tener expresiones o manifestaciones amorosas con las demás personas. Esto le sucede desde una etapa temprana en su juventud. Ella llega a terapia conmigo en una etapa ya adulta, una etapa de madurez, con muchas restricciones y mucha represión para expresar sus afectos hacia los demás. Entonces ella refiere este suceso como algo que la marcó, para no expresar y no manifestar el afecto abiertamente hacia los demás. Aquí yo le expliqué, mira, en sí lo que te vulneró no fue el acto de amor que tuviste, porque ella me decía, es que cuando yo tuve un gesto de amor, fui vulnerada, fui atacada, fui humillada, se burlaron de mis sentimientos. Eso es lo que me marcó. Le dije, bueno, si tú lo analizas, lo que te marcó no fue el gesto de amor que tuviste, lo que te marcó fue la expectativa de reciprocidad y de reconocimiento que depositaste en el otro al tú expresarle o manifestarle tus afectos. Si tú hubieses observado lo que tú sentiste, lo que tú experimentaste al escribir, al poder plasmar, al tener esta expresión afectiva hacia esa persona, ese es un acto de autovalidación. Para yo poder expresar mi afecto y mi amor hacia alguien, para yo poder expresar sentimientos profundos y auténticos hacia alguien, necesito primero reconocerlos en mí, validarlos en mí. Es hasta entonces, cuando yo valido lo que siento, que me atrevo a expresar o manifestar estos afectos de formas amorosas. Eso en sí nos alivia, nos libera y también nos pone en una situación de responsabilidad ante lo que sentimos frente a los demás. Esto como tal nos empodera. ¿En dónde viene la parte vulnerable? Cuando estoy esperando que el otro lo reconozca, cuando estoy esperando reciprocidad del otro, cuando estoy esperando la validación del otro.
es ahí donde nos volvemos vulnerables. Entonces, como tal, lo que necesitamos es aprender a reconocernos, aprender a expresar esto que sentimos de formas auténticas y amorosas, sin esperar que el otro necesariamente lo valide, para considerar que esto que hice valió la pena. Por eso entonces entendemos también que el amor exige de nosotros. ¿Qué es lo que va a exigir? El desarrollo de capacidades, el desarrollo de nuestro potencial anímico y anémico para poder, en el intento de alcanzar al otro, desarrollarnos y expandir lo que somos. Si, por ejemplo, yo entiendo que a mi pareja le encanta bailar y yo no sé bailar, un acto de amor puede ser interesarme por aprender a bailar, para poder compartir con mi pareja eso que tanto disfruta ella. Entonces, como tal, en el acto de amor aprendo algo nuevo, desarrollo nuevas habilidades y nuevas capacidades, salgo de mi zona cómoda y voy expandiendo lo que soy. Por eso es que el amor exige de nosotros y nos pone en contacto con el otro y con nuestro entorno de formas adaptables. Así que el amor nos conecta con la divinidad, porque la divinidad está en todo aquello que descansa fuera de nosotros, pero que de alguna forma nos permea y nos rige. Por eso agradezco mucho, Rack, tu comentario, este comentario que alude a un amor espiritual que no pudimos abordar en el video pasado, pero que de alguna forma también era necesario retomar. El siguiente comentario que voy a retomar es el tuyo, Julie Rodríguez, y dices, ante la pregunta ¿qué es el amor? Difícil definirlo, pero creo que el amor tiene que ver con respeto, aceptar a la persona como es, no intentar cambiarla. Y eso se dice fácil, pero ya practicarlo exige mucho de nosotros. Es algo que verdaderamente necesitamos concientizar de maneras profundas. ¿Qué es esto de respetar, de no intentar cambiar al otro? Y es que esto entra dentro de la tipificación del amor auténtico, genuino o cristalino, que es una forma de amor que no exige del otro, es una forma de amor que no impone condiciones, estándares, que acepta y reconoce al otro en su unicidad, en su especificidad, sin querer encajarlo en moldes preestablecidos por nosotros o por esta sociedad. Entonces, todo ser es digno de amor. Y esta dignidad hay que hacerla valer en nuestra capacidad de amar. Si nosotros entendemos que todo ser que existe tiene una dignidad inalienable, una dignidad intrínseca, y somos capaces de ver a través de esa dignidad la singularidad de lo que estamos apreciando, no solamente vamos a encontrar belleza, sino también dignidad a la hora de ser amado. Entonces, si nosotros tuviésemos esta capacidad, claro que estaríamos lejos de discriminar, estaríamos lejos de imponer estándares o estatutos y podríamos amar de forma indiscriminada, amar abiertamente y poder tener una conexión más genuina con los demás. Entonces, es importante para esto poder reconocer nuestras limitaciones, porque de alguna manera lo que nos impide muchas veces tener un contacto con el otro, un contacto, me refiero íntimo, un contacto afectivo, sentimental, son todas estas barreras, todos estos presupuestos con los que venimos cargando y arrastrando, que de alguna forma le imponemos al otro para poder amarlo. Es una serie de condicionamientos inconscientes y conscientes que van de alguna forma impidiendo u obstaculizando nuestras relaciones con los demás. Porque esta forma de condicionar de alguna manera nos limita la aceptación y el reconocimiento del otro. Entonces, muchas de las ocasiones nuestras relaciones fracasan y no porque el otro es como es, sino porque no aceptamos que el otro sea como es. Y de esa no aceptación del otro surge el conflicto, surge la ruptura, la divergencia y muchas veces la separación o la imposibilidad del vínculo. Coincido que hay cosas que son inaceptables, hay cosas que por salud debían ser impermisibles, pero créanme que en la gran mayoría, al menos de los casos que yo he revisado a lo largo de 15 años como terapeuta, he observado que en su mayoría nuestros vínculos se rompen y fracasan por cosas que podríamos aceptar y que no tendrían por qué ser motivo de conflicto
a la hora de comprender que eso corresponde a la otredad, a la singularidad del otro y que no nos vulnera ni nos expone. Es decir, que la diferencia del otro no amenaza lo que yo soy. Pero para poder entender esto necesitamos un profundo conocimiento de nosotros y al mismo tiempo que respetamos lo que somos, podríamos también respetar lo que el otro es y dejar de imponerle lo que no es. Es así que no podríamos caer en lo que hoy en día caemos con mucha normalidad y naturalidad, que es la cosificación del otro. La cosificación de las personas es aquello que nos ha llevado hoy en día a poder imponer ciertos estándares, ciertas características o especificaciones caprichosas y minuciosas que esperan que en el otro se cumplan para entonces yo poder aceptarlo. El otro día hacía una publicación en mi página que hablaba de el amor idealizado, de cómo hoy en día hemos creado un estándar de la pareja ideal más inalcanzable que nunca, una utopía como tal. Y decía en mi publicación que eso nos ha imposibilitado a un grado de inhibición a la hora de relacionarnos en la elección de objeto o en la elección de vínculo con el otro, porque hemos puesto de formas imposibles aquello que necesitamos para poder construir una relación de pareja. Una persona me comentaba, estoy completamente en desacuerdo con la idea de que tengamos que aprender a aceptar al otro o que dejemos de construir ideales inalcanzables. Uno necesita tener muy claro y en mente qué es lo que necesita y con esta convicción ir y buscarlo. Y yo le dije, bueno, le contesté en la publicación, esto funciona muy bien si vas a comprar un celular, pero no para elección de pareja. Es que realmente cuando uno tiene en mente todo aquello que va buscando, ahí hay un ideal. Ese ideal está construido con base en expectativas y cuando tú tienes algo en mente muy definido, cualquier cosa que no sea eso que tienes en mente, lo vas a discriminar automáticamente. Pero eso que tienes en mente no existe. Es un ideal y lo ideal solo descansa en el mundo de las ideas, no es real. Por ahí hay un meme en donde está un psicoanalista con su paciente y el paciente dice, no encuentro a la mujer ideal. Y el psicoanalista le responde, ¿la real te da miedo? Y es que realmente estamos con la misma filosofía que vamos y elegimos objetos, ya sea un celular, ya sea una televisión, ya sea comprar un auto. Con esa misma perspectiva vamos a la elección de pareja. El amor no tiene nada que ver con eso. El amor no tiene que ver con la cosificación o con la elección del otro a partir de ciertos atributos o virtudes que voy imponiéndome encontrar. El amor, más que el resultado exitoso de una búsqueda minuciosa, sería tal vez un hallazgo, algo que no estoy buscando, pero que de pronto me encontré, lo reconozco como algo valioso, reconozco que es algo único, auténtico, y me atrevo a aceptarlo así como es, sin la necesidad de querer modificarle algo para incluirlo en mi vida. Esto hoy sucede muy difícilmente porque estamos en la época del consumo, del úsese y deséchese, y es así como vamos usando y desechando relaciones sin poder sentirnos satisfechos, porque la pareja ideal no sucede, porque la pareja ideal no existe y aquello que nos encontramos, aunque en un principio pareciera acercarse al ideal, en la medida que nos involucramos y le conocemos, nos damos cuenta que se aleja de esa expectativa. Llega un punto en el que preferimos alejarnos del objeto porque ya no nos encamina hacia esa búsqueda idealizada. Y es así que nuestras relaciones hoy en día duran mucho menos que antes, fracasan mucho antes y no alcanzamos una integración o un vínculo de complemento. Así que te agradezco mucho, Julie, por tu comentario que da pauta a este tipo de disertaciones. Nuestro siguiente comentario es el tuyo, Karina Ibáñez, y dices, el amor es atención, aceptación y apoyo, pero más que todo es libertad. Y aquí creo importante entender de maneras profundas qué es la libertad, porque pareciera que hoy en día la libertad es algo que se puede adquirir a través de evitar
o disminuir en la medida de las posibilidades nuestras responsabilidades o compromisos. Y es exactamente todo lo contrario. Para poder ser libres necesitamos ser responsables. Y la suma de responsabilidades adquieren compromiso. Entonces, precisamente, responsabilidad, compromiso dentro de las relaciones humanas es aquello que hoy estamos buscando evadir o aquello que estamos prescindiendo constantemente, precisamente o paradójicamente en la búsqueda de libertad. Y es que Sartre dice que somos tan libres como responsables. Entonces, en la medida que yo asumo responsabilidades, y con esto no me refiero a las responsabilidades del otro, no me refiero a asumir las responsabilidades de mi madre, de mi hermano, de mi pareja, del gobierno o del vecino. Me refiero a asumir mis propias responsabilidades, aquellas que vienen y que surgen de mis necesidades. En la medida que yo me responsabilizo de esas necesidades mías, entonces encuentro ciertas libertades. Por eso es que en las relaciones, hoy en día, hemos sustituido el concepto de noviazgo o relación formal y lo hemos resumido a responsabilidad afectiva. Hoy ya ni siquiera estamos exigiendo que la persona nos dé cierta formalidad en las relaciones, solamente pedimos responsabilidad afectiva. ¿Y a qué nos referimos con eso? A ser honestos, a ser sinceros, a decir nuestras verdaderas intenciones desde un principio. Yo creo que el amor va mucho más allá de la sinceridad y de la honestidad de cuáles son mis intenciones contigo, porque eso podría recaer precisamente en lo que hablábamos en la pregunta anterior, que es la cosificación del otro. Es yo te veo a ti como un objeto para, y ahí puedo encajar cualquiera de mis demandas o expectativas, y entonces me disfrazo de responsabilidad cuando realmente lo único que estoy haciendo es una transacción, un mero intercambio con el otro, en donde estoy viendo si se pauta un acuerdo para poder tener una relación cosificada. Yo te utilizo, tú me utilizas, es un acuerdo común y listo. El amor no tiene que ver con eso. De hecho, el amor está más allá de los acuerdos, de las reglas o de las imposiciones. El amor tiene que ver con asumir la responsabilidad de lo que somos frente al otro. Pero es una responsabilidad con nosotros mismos. Y aquí voy a irme un poquito más allá de las relaciones de pareja, por ejemplo, para poder entenderlo de formas más simples. Si yo quiero ser responsable con mi salud, entonces, y me refiero a mi salud física, entonces me voy a inscribir a un gimnasio, voy a llevar una dieta balanceada, pero para eso necesito medios. El gimnasio puede ser un medio, el parque al que voy a correr puede ser un medio. Los alimentos saludables pueden ser medios, a través de los cuales yo cumplo estas responsabilidades conmigo mismo. Como tal, no me estoy comprometiendo con el gimnasio, no me estoy comprometiendo con los alimentos. Mi responsabilidad no es con ellos, la responsabilidad es conmigo mismo, pero para poder cumplir esas responsabilidades necesito medios. Y ahí está el medio del gimnasio, el medio del parque, el medio de los alimentos, por retomar estos ejemplos que di. Entonces, si nosotros queremos ser responsables con nuestras necesidades sexoafectivas, necesitamos un medio, alguien que posibilite este vínculo en donde yo voy a través de él a saciar estas necesidades amorosas y afectivas a través del servicio, de la comprensión, de la gratitud, de la aceptación, del reconocimiento, de la validación, del servicio. Este intercambio que tengo con el otro no es otra cosa más que asumirme responsable y activamente en un vínculo que me remunera. Por eso es que en la medida que yo me comprometo conmigo, todo aquello que constituye mi entorno va a tener un compromiso inmediato. Así que dejemos de lado esta idea de que comprometernos o responsabilidad tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros mismos. Si yo creo que al estar en una relación de pareja me responsabilizo con el otro, siento entonces que le debo al otro ciertas obligaciones o que estoy de cierta forma responsabilizado por el otro y que de alguna forma me debo al otro y que tengo que darle explicaciones o que estoy encadenado, sometido hacia el otro. No, ser responsable y comprometerme en una relación es comprometerme conmigo y responsabilizarme de esas necesidades que hay en mí.
el otro es el medio que me posibilita cumplir con esto. Así que es cierto, el amor de alguna forma es libertad, pero esta libertad está llena de responsabilidades y compromisos con nosotros mismos, compromisos que podemos patentar a través del otro. Te agradezco mucho, Karina, por tu comentario. El siguiente comentario es el tuyo, Graciela Mejía. Dices, en cuanto a la pregunta, ¿qué es el amor? Aceptarnos y querernos a nosotros mismos. Sí, se dice fácil, lo hemos dicho también muchas veces hasta el cansancio. Ahora me gustaría profundizar un poquito qué es esto de la aceptarnos, de la autoaceptación. Me gustaría remarcar un poquito qué es esto de la autoaceptación y del querernos a nosotros mismos como prueba o como muestra del amor. Sí, creo que al final todo acto de amor termina siendo un acto de amor propio. En el intento de amar al otro, termino amándome a mí mismo. No podemos amar al otro, podemos intentar amar al otro, y en el intento de amar al otro, terminamos consiguiendo el amor propio. Esto ya lo expliqué un poquito en el video anterior. Me gustaría que puedan acudir a él para poder ahondar un poquito sobre esta expresión que estoy comentándoles. Sin embargo, aquí me gustaría ahondar un tanto en este proceso que sucede internamente en el acto de aceptar al otro. Y es que aquí surge una dialéctica, quiere decir que no puede existir el uno sin el otro. En este proceso dialéctico vamos a entender que no puede existir la aceptación al otro si no hay autoaceptación. Y no puede existir autoaceptación si no existe la aceptación al otro. Y es dialéctico porque suceden al mismo tiempo. Si existe uno, existe el otro y viceversa. Entonces, en la medida que yo me relaciono con el otro desde la aceptación, también voy educándome en la relación conmigo mismo a aceptar aquello que yo soy por fuera de mis propias expectativas. Normalmente, las relaciones interpersonales no son más que un espacio de proyección. El otro termina siendo un objeto proyectivo a través del cual voy a expresar esa relación que sucede dentro de mí. En la medida en la que yo me relaciono conmigo, suelo relacionarme con el otro. En la forma en la que yo exijo cumplir con mis propias expectativas, le exijo al otro cumplir con mis propias expectativas. Por eso, aquellos que somos más rígidos, más duros, más autoritarios con nosotros mismos, también solemos imponer estas condiciones al otro, aunque a veces no lo reconocemos abiertamente. Sin embargo, eso nos puede llevar a una serie de conflictos interpersonales. Si nosotros queremos tener una relación reconciliada con el otro, necesitamos entender cómo en el acto de reconciliar con el otro, iremos reconciliando con nosotros y viceversa. Entonces aquí, si nosotros comprendemos que el otro es un medio a través del cual yo voy reestructurando, sanando la relación conmigo mismo, vamos a entender esta doble importancia de poder relacionarme con el otro de formas más saludables. Como lo dice un proverbio árabe, me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi semejante y ahí encontré a los tres. Porque ahí, en el semejante, está Dios, estoy yo y está el otro. Así que esta reconciliación interna que necesitamos surge a través de la reconciliación con el otro. Por eso hay gente que me dice, Toño, pero a mí no me interesa relacionarme con los demás. Prefiero estar solo, estoy más cómodo en mi soledad que tener que relacionarme con las personas. Y les digo, es que realmente lo que hay que entender es que no estás evitando relacionarte con el otro. Estás evitando relacionarte contigo mismo. Lo que pasa es que cuando estás con el otro, la relación contigo se acentúa. La relación con nuestra conciencia moral va a tener mucho más fuerza siempre en presencia del otro. Hubo un experimento que vi el otro día, en donde ponían en la calle una vasija con muchas monedas y había un letrero que decía, toma lo que necesites. Y dejaron la vasija con el letrero solitos. La gente pasaba y tomaba un puño, dos puños, no faltó quien agarró toda la charola y se la vació. Después pusieron esta misma charola con monedas y pusieron el mismo letrero, pero pusieron la foto de una persona que estaba viéndote. El experimento arrojó un resultado bastante interesante y es que las personas dejaron de tomar tanto dinero.
Muchas personas ni siquiera tomaron dinero. Al sentirse observadas, así fuese por un otro que no es un otro, es decir, una fotografía nada más, una imagen, se sintieron exigidos moralmente, no por una foto, fue su propia conciencia. Su propia conciencia se acentuó, esta conciencia moral que todos tenemos, ante la presencia de un otro imaginario. Eso mismo sucede cuando nos relacionamos interpersonalmente, nos sentimos exigidos por nosotros mismos a ser más morales, a ser más correctos, más apropiados, según nuestras propias indicaciones, según nuestra propia conciencia. Y eso de alguna forma nos predispone en las relaciones. Si tenemos una conciencia muy rígida, cuando esté en presencia de los demás, esta conciencia se va a acentuar y no la voy a pasar bien. Por eso prefiero estar solo, para no estar padeciendo esta conciencia que de alguna forma me estructura. Así que si yo me atrevo a la relación con el otro, me atrevo a ser más relajado, a dejar de lado esas expectativas morales, a dejar de señalarlo, de exigirle que sea como yo espero que sea, en esa medida eso también lo estoy haciendo conmigo. No solo estoy saneando mi relación con el otro, sino también estoy reconfigurando la relación conmigo mismo. Porque así comenzó nuestra relación con nosotros desde pequeños, a través de mamá, a través de papá, a través de estas figuras de autoridad que estuvieron en nuestro desarrollo psicosocial. Así que hoy en día necesitamos por esa misma vía reestructurarnos con nosotros mismos. Así que te agradezco mucho por este comentario, Graciela, en donde hablas de lo importante de la autoaceptación, pero siempre he escuchado mucho lo importante de aceptarnos a nosotros mismos, pero nadie nos explica cómo. Así que vamos trabajando en este concepto. Muchas gracias, Graciela. El siguiente comentario es el tuyo, Sic Marcos Zamorano, y tú dices, ante la pregunta ¿qué es el amor? Es el cuidar y respetarse a sí mismo. Es cierto, colega, y te agradezco porque esta es una perspectiva que dentro de la clínica siempre vamos a abordar. Es parte inherente dentro de los procesos que revisamos dentro del consultorio. El tema del autorrespeto. Aquí yo simplemente quiero ahondar un poquito más sobre tres formas de respeto que necesitamos considerar para que el concepto esté más redondeado y es aprender a respetarnos a través del otro, aprender a respetarnos ante el otro y aprender a respetar al otro. Ahora, ¿qué es respetarnos a través del otro? Es muchas veces hay personas que hablan de respetarse a sí mismos, pero al mismo tiempo se permiten estar en relaciones en donde continuamente les están faltando al respeto. Lo fácil es responsabilizar al otro porque no me respeta. Cuando comprendemos que nosotros somos partícipes de esa falta de respeto en la relación, constituimos con nuestra aceptación, con nuestra falta de límites, con el desdibujamiento de lo que somos dentro de la dinámica de relación, permitimos que el otro se expanda y nos rebase, ahí el problema no es que el otro nos esté faltando al respeto. Aquí yo entiendo una falta de respeto con nosotros mismos a través de un vínculo. No nos estamos faltando al respeto directamente, pero al permitirle a otro que continuamente nos falta el respeto, nos estamos permitiendo estar en una relación sin respeto y en esta relación que carece de respeto, estamos permitiendo de alguna forma ser parte de una relación en donde no hay un respeto y esta es una forma de respeto que necesitamos reconocer. Si nosotros no nos permitimos estar en ninguna forma de vinculación en la que el respeto esté en tela de juicio, es una forma también de reconocer lo que valemos y de dignificar nuestros vínculos. Por eso, respetarnos a través del otro es respetarnos en las relaciones de las cuales formamos parte, ya sean relaciones laborales, relaciones profesionales, relaciones morales, familiares, de pareja, en fin, cualquier tipo de relación en donde no hay respeto y yo me permito formar parte dentro de estas dinámicas, hay una falta de respeto con nosotros mismos también. La otra parte, que es respetarnos ante el otro, es aludir a la parte de los límites, es comprender las maneras en las que necesitamos delimitar nuestras relaciones ahí donde el otro no sabe cuáles son mis límites y de pronto los rebasa. Y es que el otro no tiene por qué saber necesariamente cuáles son mis límites. Él no lo sabe. Yo no puedo saber de qué eres digno tú.
Tú no puedes saber de qué soy digno yo, eso lo establece cada quien en función de la valía que cada uno considera tener. Entonces, si yo entiendo que el otro está rebasando algo que considero está de alguna forma degradando mi dignidad, tengo que hacérselo saber. No sabemos la historia, el pasado, las formas de vinculación que el otro tiene, que de alguna forma tal vez ha normalizado o ha naturalizado algunas formas de faltas de respeto, y de pronto en la interacción conmigo, para él o ella puede ser muy natural, de pronto cuando está riendo, soltarme un manazo, insultarme o alguna forma de transgresión. Si yo considero que eso no es algo de lo que yo soy digno en el trato de interpersonal, tengo que hacérselo saber. Y esto es a lo que me refiero con poner límites como forma de respeto ante el otro. Y por último, el respeto al otro también es una forma de exigirnos reconocer la dignidad del otro. Vuelvo al punto, no sé cuál es la dignidad que el otro considere para sí mismo, pero sí puedo saber de qué soy digno yo en mi relación con el otro, en mi trato hacia el otro. Y es ahí donde yo voy a exigirme respetar los límites, las características, las capacidades, la diferencia, lo que al otro lo constituye. En la medida que yo me atrevo a reconocer al otro como un otro, dejo de imponerle y creo una distancia que Manuel Levinas describe muy bien como la caricia en su concepto del otro, porque la caricia es una metáfora que nos enseña mucho sobre el respeto, nos ayuda de alguna forma a extender nuestra mano para poder tocar al otro de formas amables, de formas afectivas, sin invadirlo, sin de alguna forma estrecharlo contra nosotros, reconociendo un espacio y simplemente extendiéndonos para poder dejar en el otro tácito nuestro afecto y nuestra consideración. Así que la metáfora de la caricia nos puede ayudar mucho también para poder relacionarnos con los demás. Estas caricias metafóricas que podemos tener en donde se preserve la dignidad de la relación y no rebasar los límites del otro sin necesidad de que el otro nos imponga sus límites. Claro, si el otro ya nos marcó un límite, reconocerlo, aceptarlo y no ponerlo en tela de juicio. Te agradezco mucho, colega, por esta disertación. El siguiente comentario es el tuyo, Jesús Ríos, y ante la pregunta ¿qué es el amor? Dices, una enajenación mental, aferración a nuestro yo ideal, una reacción en la que nuestra sangre hierve, una pasión que dura, lo que nuestra mente, corazón y polla acuerden. Nach. Me imagino que es un fragmento de alguna canción del buen Nach Scratch. Y bueno, aquí algo importantísimo, Jesús, es hacer esta distinción entre lo que es el amor romántico, que tiene mucho que ver con el deseo, lo que entendemos como deseo, y el amor como tal. Una cosa es enamorarse y otra cosa es amar. Una cosa es el enamoramiento y el amor, es decir, el deseo y el amor por uso de razón. Vamos a diferenciarlos de esta forma para que sea más sencillo entenderlo. Y es que muchas veces hemos fracasado en el amor porque hemos confundido el deseo con el amor. Realmente en la gran mayoría de ocasiones que hablamos del amor o de amar, a lo que referimos realmente ya en un análisis es al deseo que sentimos por alguien, al deseo de sentirnos deseados por alguien. Este deseo que cosifica al otro y como bien dices, Jesús, la aferración a nuestro yo ideal, es decir, esta construcción de un ideal del yo que se ve como un espejismo en un otro y que se desea alcanzar a través del otro para poder apropiarse, es lo que de alguna forma nos hace entrar en una especie de alucinación, alucinación desiderativa, que como el nombre lo dice, desiderativa, desiré, que viene de deseo, una alucinación que deviene de nuestro propio deseo y que de alguna forma nos hace ver en el otro a quien no es, a quien quisiéramos que fuese. Es como una persona que está muriendo de sed en el desierto y de pronto ve un oasis y cuando corre hacia él se da cuenta que no era más que un espejismo. Así, cuando andamos sedientos de amor, vemos estos oasis en las personas que conocemos
Y de pronto cuando nos acercamos en una vinculación más profunda nos damos cuenta que aquello que idealizábamos del otro no era más que un espejismo creado por nuestra propia sed de amar, por nuestra propia sed de amor. Entonces es importante hacer esta diferenciación, esta distinción entre desear a alguien y amarlo, porque precisamente caminan por caminos en algunos momentos contrarios. Cuando nosotros deseamos algo, lo que vamos a querer es, primero para poder desearlo, tuvimos ya que cosificarlo. Es decir, verlo como un objeto que de alguna forma va a cumplir con una serie de expectativas nuestras. Cuando nosotros, consciente o inconscientemente, ya hicimos esto con una persona, ya le cosificamos. Cuando ya creemos que esa persona ha llegado a nuestra vida para saciar algunas necesidades o carencias nuestras, anímicas y psicológicas, ya le hemos cosificado. Entonces, ya que está en calidad de objeto, le vamos a desear, porque los objetos están hechos para desearse, las personas para amarse. Y por ahí dicen que el problema de hoy en día es que estamos deseando a las personas como si fuesen objetos y amando a los objetos como si fuesen personas. Entonces, una vez que ya hemos cosificado a la persona, le deseamos. Y una vez que le deseamos, vamos a darle este uso que suelen tener los objetos en nuestra vida. Vamos a buscarle un lugar en nuestra vida para poder encajarlo funcional y útilmente. Esta forma de cosificar al otro y esta forma de querer encajarlo según nuestras necesidades nos llevan a dejar de ver al otro como un otro, a dejar de lado sus necesidades, sus deseos, sus expectativas y simplemente le imponemos las nuestras. Una vez que nos hemos permitido esto, hemos renunciado a ver al otro como un ser que está más allá de nuestro propio deseo y de nuestras propias carencias. Entonces, aquello que deseamos vamos a buscar someterlo y una vez que lo sometemos lo vamos a utilizar, si es que se deja, y una vez que lo hemos utilizado, lo vamos a desechar, si es que ya no tiene nada que ofrecernos, para entonces voltear y desear otro objeto. Así como de pronto deseamos algo que esté en un aparador y una vez que lo tenemos, hemos dejado de desearlo y ahora deseamos otra cosa que no tenemos. Eso estamos haciendo en nuestras relaciones interpersonales hoy en día. Eso no tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con las pautas del deseo. El amor, lejos de buscar someter y cambiar aquello que se desea, el amor respeta y reconoce la diferencia de aquello que se ama. El deseo somete, el amor libera. El deseo utiliza, el amor sirve al otro. Entonces vamos a ver pautas muy diferentes, incluso contrarias, en aquello que amamos y aquello que deseamos. Nuestras relaciones hoy en día están fracasando porque no estamos amando, estamos deseando. Si nosotros le ponemos amor a nuestras relaciones y nos involucramos en cómo amar a las personas, vamos a tener relaciones mucho más sanas, más duraderas y más funcionales también. Te agradezco mucho, Jesús, por retomar esta expresión del amor, propiamente del amor romántico, que no es otra cosa más que el deseo por el deseo del otro, el deseo de ser deseados por el otro, y nada tiene que ver con el amor, pero que se confunde muy a menudo. El siguiente comentario es el tuyo, Cristian Johanan, y dices, ante la pregunta ¿qué es el amor? Es por culpa de mi niñez, ¿sabes? Nunca supe lo que era el amor. Y aquí retomaste el fragmento de un texto, no pones cuál. Estaría interesante que nos agregaras ahí la referencia porque pareciera que es un texto bastante rico. Y retomando un poquito esto que tú subrayaste de alguna forma, en donde vamos a identificar cómo desde la niñez se nos enseña el amor, o esto que pensamos que es el amor, se va construyendo desde nuestra infancia en virtud de las interacciones con nuestros padres y de las interacciones entre ellos mismos, vamos constituyendo inconscientemente un concepto del amor, un concepto de lo propio a la hora de relacionarnos y de cómo expresar y manifestar nuestros afectos hacia el otro. Si yo crecí en un ambiente violento, en un ambiente de indiferencia, de alcoholismo, de codependencias,
Eso es lo que de alguna forma yo voy a internalizar como normal y voy a reproducir consciente o inconscientemente en mis relaciones porque son las pautas a partir de las cuales yo aprendí a relacionarme con el otro desde la infancia. Hacer una reestructuración de este concepto nos va a llevar tiempo y mucho trabajo de análisis. No es cosa fácil y no es sencillo. Así que sí es importante darnos cuenta de cuál pudo haber sido el concepto que entendimos. Si nosotros naturalizamos desde la infancia ciertas dinámicas entre papá y mamá, estas formas en las que ellos se relacionaron con nosotros, en su análisis vamos a comprender qué de esto puede ser muy funcional o qué de esto nos está obstaculizando la funcionalidad de nuestras relaciones interpersonales. De ahí lo importante de un proceso de análisis, porque es a través de estos espacios, espacios terapéuticos en los que a veces, hasta entonces, ponemos en tela de juicio esto que inculcaron en nosotros, como Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Llegamos al consultorio terapéutico con aquello que hicieron de nosotros, pero muchas veces no hemos hecho nada. No hemos hecho nada con lo que hicieron de nosotros. Y es a veces hasta el proceso terapéutico en donde decidimos al fin hacer algo con lo que hicieron de nosotros. Primero analizamos qué hicieron de nosotros. Y es ahí donde entra la parte muchas veces psicoanalítica, al menos en los procesos que yo trabajo. Y una vez que entendemos qué es lo que hicieron con nosotros, podemos abordar una psicología valiente, una psicología en la que vamos a tomar parte y ser responsables de aquello que hicieron con nosotros para poder hacer algo diferente. Muchos tachan al psicoanálisis como una corriente filosófica más que científica, en eso estoy de acuerdo, pero tachan mucho al psicoanálisis de ser una teoría de la justificación de la infancia, como si yo hiciera un análisis de cuál fue mi pasado infantil para entonces poder echarle la culpa a mis padres de aquello que soy y de aquello que no soy. No, no es así, no opera así. Lo que hacemos al poder entender nuestros procesos infantiles, nuestros procesos de estructuración de la personalidad que datan desde las etapas psicosexuales, es poder entender a detalle qué es lo que hicieron con nosotros, para entonces partir de ahí y poder hacer algo diferente con esto que hicieron de nosotros. Así que este método como tal nos ayuda mucho a poder entender valientemente la estructura de nuestra personalidad y asumir una responsabilidad activa para que independientemente del concepto que se gestó en mí en la niñez, pueda yo reestructurarlo, hacer una remodelación del concepto o como hoy lo decimos muy comúnmente, una deconstrucción del amor en donde podamos elaborar un concepto que se ajuste mejor a nuestras necesidades interpersonales. Por eso te agradezco mucho este pasaje, Johanan. El último comentario que voy a compartirles hoy es el tuyo, Daniel Méndez. Daniel, ante la pregunta de qué es el amor, dices, el amor no existe, son los papás. Y puede ser un comentario gracioso. Sin embargo, creo que ya en el ánimo de poder ampliar el concepto y las perspectivas, nos sirve muy bien para ilustrar esta perspectiva psicoanalítica. Y es cierto porque prácticamente para el psicoanálisis, aquello que llamamos amor no es más que una transferencia de objeto. Dicho de otra forma, todos estos afectos que nosotros de alguna forma desarrollamos desde la infancia hacia nuestros padres y que por cuestiones morales que están implícitas en nuestra conciencia moral no podemos descargar sobre nuestros padres, por represión se guardan y se transfieren hacia otros objetos en donde sí puede haber una descarga sexual de por medio. Yo sé que aún hoy en día, a estas alturas, puede resultarnos un poco bizarro, un poco complicado de aceptar que pudiéramos nosotros albergar deseos sexuales hacia nuestros padres. Bueno, acá entre nos, si ustedes supieran la cantidad de vínculos incestuosos que atiendo yo en terapia, comprenderían que Freud no estaba tan equivocado al mencionar el deseo sexual del hijo por la madre, de la hija por el padre, o del hijo por el padre y de la hija por la madre. El deseo es, como tal, una fuerza anímica que nos precipita hacia el otro,
queriendo todo del otro, queriendo ser objeto de deseo del otro también. Y esto, una vez que se estructura en nosotros esta conciencia moral, nos aleja o nos impide descargar este deseo hacia nuestros padres, porque en ninguna cultura antropológicamente está permitido el incesto, sobre todo el incesto con los padres. Hay culturas, por ejemplo, en Madagascar, en donde está permitido el incesto entre hermanos. De hecho, el hermano mayor tiene derecho a elegir a cualquiera de sus hermanas para poder esposarla. Entonces, esto se ha revisado en otras culturas, pero en ninguna está aceptada el incesto entre hijos y padres. Y esto es algo que se internaliza en nosotros desde la infancia. Aquellos que tienen hijos pequeños podrán constatarlo, como de pronto el niño o la niña tiene ciertos acercamientos, ciertos contactos con los padres que van más allá de los afectos, que de pronto pueden parecer incómodos, porque el niño no diferencia un contacto sexual de un contacto afectivo, y esto conforme crecemos y se los hacemos notar a los niños, es que ellos van generando un sistema de represiones de aquellos deseos eróticos y se los guarda, porque no son permitidos, porque son mal vistos, porque son reprendidos o son de alguna forma objeto de coerción por parte de sus mayores. Incluso el mismo contacto erótico consigo mismo también es algo que muchos reprueban cuando notan en sus hijos. Pero bueno, retomando, entendemos que este deseo hacia los padres, que no puede ser descargado en ellos, se reprime en nosotros y de alguna forma cuando alguien nos remite hacia el objeto de deseo, hacia el objeto de deseo original, ahí sí nos permitimos descargarlo. Y en esto podríamos observar desde la perspectiva psicoanalítica cómo muchas ocasiones nuestras parejas o estas personas que deseamos eróticamente, sobre todo aquellas que deseamos con más fuerza, tienen alguna parcialidad, ya sea física, en personalidad o en vinculación con nuestros objetos originales deseados, con nuestro padre o con nuestra madre. En alguna ocasión, un paciente refería una obsesión con una mujer que no le correspondía en la relación y por la cual él había sufrido muchas vejaciones, muchos rechazos. Una mujer mucho más joven que él. Cuando empezamos a revisar la relación con su madre, él no entendía por qué tanta obsesión con esta chica. Y en el trabajo del análisis en la relación con su madre, observamos que su madre siempre lo rechazó, que su madre fue muy dura con él, fue muy sádica incluso. Y a la hora de yo pedirle que buscara fotos o películas que tuviera con su madre para poder ahondar un poco más en la memoria, se encontró con una foto de su madre cuando su madre tenía veintitantos años, que era la edad más o menos que tenía la mujer por la cual él estaba obsesionado. Tal fue su sorpresa que me llevó al consultorio la fotografía, me llevó la fotografía de la mujer de la cual él estaba obsesionado y si las veíamos eran idénticas, eran mujeres sumamente parecidas. Justamente en esa época es cuando se da lo del Edipo. Entonces, él tendría aproximadamente 7 años, 6, 7 años, que es cuando Freud dice en el Edipo que el niño está sumamente enamorado de su madre. Entonces se enamora de esta madre de veintitantos, hoy esta mujer de veintitantos le remite inconscientemente a aquella figura materna y se enclaustra ahí. Claro que concientizar todo esto, independientemente de las dinámicas no sanas y codependientes, fue lo que le pudo ayudar a él a poder reconciliar esa relación. Así que esto nos describe, Daniel, cómo este amor hacia nuestros padres de alguna forma se reprime por conciencia y después se transfiere en la etapa genital, en el despertar sexual, que puede ser el proceso de adolescencia, que es donde empiezan nuestras primeras elecciones de objeto, y es así como nos introducimos hacia el mundo erótico sexual. Dicho desde la perspectiva psicoanalítica, el amor no existe, simplemente hay una transferencia de deseo que pasa de los padres hacia otras personas que nos remiten inconsciente o conscientemente a nuestros padres también. Así que, solo para redondear, esta perspectiva psicoanalítica, en donde desde esta vertiente se nos explica qué es lo que nos lleva a la elección de pareja, qué es lo que genera esa atracción, esa vinculación
erótica hacia las personas, porque de pronto unas personas pueden gustarnos más que otras, que nos engancha. El psicoanálisis dice que tiene mucho que ver con nuestros objetos originales de deseo. Y bueno, es así como llegamos al final de este último comentario. Te agradezco mucho por este comentario perspicaz, cómico, pero de alguna forma también ilustrativo, Daniel. Bueno, es así como llegamos al final de un episodio más. Agradezco sus comentarios, agradezco sus perspectivas. Les recomiendo revisar la primera parte de ¿qué es el amor? Intenté elegir comentarios que pudieran complementar y ayudarnos a redondear este concepto un tanto más para hacer más completa la perspectiva y el abordaje en estos videos. Sus comentarios evidentemente siempre son la guía que estructuran estos episodios. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, la principal, Facebook, Psic Antonio Ayala, terapia psicológica. Estarán apareciendo por acá las demás. Y dejarme tus comentarios a partir de las publicaciones que yo pueda seguir haciendo para seguir creando contenido y seguir abordando estos temas desde una perspectiva incómoda. Y recuerda, si algo en este video te incomodó o te hizo ruido, consulta a tu psicólogo de confianza.